Derecho internacional de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Bien, iniciamos. Perfecto. En esta unidad vamos a hablar del sistema universal de protección de derechos humanos, vamos a hablar de las Naciones Unidas y por supuesto de instrumentos fundamentales y órganos de tratados. Vamos a hablar por supuesto del sistema interamericano de derechos humanos, vamos a hablar de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar de la interacción de derecho interno e internacional, la recepción de los tratados, la jerarquía normativa e interpretación. Estos son los puntos que vamos a analizar en esta unidad. Y empezamos con el sistema universal de protección de los derechos humanos. Y tenemos como documento base la Declaración Universal, firmada en diciembre de 1948. Establece que los derechos humanos se deben proteger en todo el mundo. Es una ley marco, es una ley modelo que deben seguir los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU es la base institucional del sistema. Establece los principios fundamentales de estas relaciones internacionales. Y las Naciones Unidas es el organismo internacional que fue creado para promover la cooperación mundial y la paz entre las naciones. El origen de este sistema, el origen del sistema universal para la protección de los derechos humanos, vamos a encontrar que después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas. Para 1948, con la valiosa colaboración de Eleanor Roosevelt, se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y este documento, sin lugar a dudas, es fundamental porque inspira a otras constituciones y tratados en la tutela de derechos humanos. Mencionaba en una parte de la exposición el tema de las normas marco. A ver, ¿qué implica esto? Vamos a revisar que a partir de esta disposición vamos a encontrar, pues, que se ha promulgado esta declaración. Ok. Y esta declaración es un modelo para que el resto de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus respectivas constituciones, incluyan por lo menos los derechos reconocidos por esta declaración. ¿Se va comprendiendo, estimados amigos? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Vamos Sí. avanzando. Perfecto, muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Perfecto. Bien. Órganos de tratados. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos en este caso el Comité de Derechos Humanos. Este comité se creó para verificar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sale? Muchas de estas disposiciones son soft law. ¿Saben a qué me refiero a órganos de soft law? Hasta cierto punto me refiero a que el cumplimiento de estos acuerdos son de buena fe. El principio que rige al cumplimiento de los tratados se intitula como pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe por los países que lo suscribieron.
Por su parte, el Comité DESC vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, son órganos que verifican el cumplimiento de estos tratados. ¿Ok? Y tenemos otros comités, como es el tema del CEDAW, el CAD, el CRC y el CED, cada uno especializado en áreas específicas, pero lo importancia que podemos señalar es que entre los comités tienen como función tutelar los derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales. ¿Listos para continuar con la función de los comités? Ujú. Bien, vamos Sí. avanzando. ¿Sí? Vamos avanzando. Ahí va. Destacamos, por ejemplo, la función de los comités con presentación de informes periódicos y frente a la Asamblea de la ONU señalan el tema de el cumplimiento de los derechos consagrados dentro de los tratados internacionales. Estos comités presentan observaciones y en este caso van a emitir recomendaciones a los estados sobre la situación de los derechos humanos en su país. Se presentan denuncias por incumplimiento a estos derechos humanos y esta recepción de comunicaciones individuales se va a presentar ante la propia Secretaría General de la ONU y los comités van a realizar investigación sobre violaciones graves y sistémicas a los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Dentro de los propios organismos internacionales para la protección de los derechos humanos, es importante destacar el caso de estos procedimientos especiales. Tenemos los relatores especiales, expertos independientes que investigan temas o países específicos sobre la situación de los derechos humanos. Se abordan por un grupo de trabajo, equipos que abordan temas complejos de derechos humanos y también tenemos representantes especiales designados por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pues para investigar una situación en particular sobre los derechos humanos en un estado. ¿Ok? Y en relación a este mandato de procedimiento especial, vamos a destacar lo siguiente. Ahí va. El mandato de procedimiento especial implica estos cuatro ejes rectores: investigar, recopilar información sobre las violaciones a los derechos humanos, comunicar esta investigación a los estados sobre casos específicos, ¿ok? Realizar visitas a los países para verificar de forma presencial la situación de los derechos humanos e informar sus resultados al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué les parece el sistema internacional para la tutela de derechos humanos, estimados amigos? ¿Qué piensan? ¿Es bueno o no? ¿O es muy malo? Yo pienso que sí es, no, yo pienso que sí es muy bueno, porque tiene una serie de mecanismos para, pues, tratar de que precisamente al interior de los países firmantes se puedan establecer precisamente estos principios que emanan de esta Declaración Universal. O sea, es bueno, o sea, en la letra y en la práctica es bueno. ¿Sabe cuál es el detalle que yo le veo al sistema internacional, incluso al interamericano? ¿Que no es vinculante? Que no es vinculante. O sea, ¿Cuál? aunque nos digan Ajá, que no es que las vinculante. sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, sigue quedando la buena voluntad de los estados, ¿eh? El Pues sí, cumplimiento. porque no es obligatorio, no hay obligatoriedad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo Incluso hace hay países cumplir, que no? pueden asumirlo, ¿no? ¿Cómo hace cumplir Pues sí. estos acuerdos?
¿Cómo obliga? Pero, por ejemplo, no puede ser a través de los tribunales, no sé, el caso de Chile con Pinochet, ¿no? Que estuvo a punto de ser juzgado por una corte internacional por crímenes de lesa humanidad. Digo, finalmente apenas empezaba como todo este mecanismo, no se logra, pero quizá pues bueno, hay casos, ¿no? Como el campo algodonero, que seguramente lo vamos a ver más adelante, que ya vi por ahí, pero bueno, hay casos en donde sí el que se metan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, sí no son vinculantes, pero sí pueden tener alguna injerencia para hacer cumplir, pues, ciertas disposiciones en materia de derechos humanos, que están supranacionales, o sea, no apegadas a la Constitución, sino en esa misma línea de la Constitución y los protocolos que se firman por parte de los Estados miembros. Muchas gracias, Yo excelente. sí lo Mire, veo, pues, de ajá. alguna manera favorable. Vamos a señalar una cuestión muy importante porque son mecanismos que dentro del propio derecho internacional se contemplan. Ahí va. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de que estos comités señalasen que hay violación importante de derechos humanos en México y se presenta este informe a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas? Vamos a ver que las consecuencias que puede tener México en relación, si así determina actuar la Asamblea General, es el tema de bloqueos económicos, es el tema de no, el Banco Mundial no otorgar créditos a México, es el tema de hasta cierto punto no se va a generar inversión en el país y es un punto en el cual muchos estados pueden sacar su inversión que tengan sobre México. Dígame cuál es la situación económica de los países que flagrantemente vulneran derechos humanos. ¿Cómo son vistos frente a la comunidad internacional? Por ejemplo, hablando de Cuba, hablando de Venezuela, hablando de Corea del Norte, hablando, no sé, de algún otro país, pues, Kazajistán y demás. ¿Cómo son vistos frente a la comunidad internacional? Como Realmente hay países que inversión. vulneran los derechos humanos. ¿Y quién quiere invertir ahí? ¿Quién quiere invertir? ¿Quién se animaría a invertir? Nadie. Nadie dice, ¿para qué le invierto, no? Si al rato mi dinero hasta va a desaparecer. ¿Para qué le invierto si lo que yo adquiera en ese estado al rato el de régimen va a determinar expropiarlo sin pagarme ninguna compensación, ¿no? ¿Quién quiere invertir en esos estados? Pues de alguna manera no. Y esto es resultado también a su violación flagrante a los derechos humanos. Pero bueno, vamos a pasar ahora, mis queridos amigos, al nivel regional de tutela. Mi estimada Lisbeth Ávila, te escuchamos. Lisbeth Pedro, te escuchamos. Ah, ya, perdón, disculpe. Sí, dígame. Creo yo que ahí también es un punto importante, pues sí son la mayoría de países, pero hay quienes no están afiliados para la garantía de los derechos humanos. No todos son pertenecientes a la ONU. Entonces creo que ahí debería de ser un punto importante que todos fueran pertenecientes a, porque entonces no habría validez de los derechos. O sea, por mucho que yo diga mis derechos humanos, llego a un país donde no los hay o no los respetan, pues yo y mis derechos humanos nos vamos a ir por donde venimos. Y la otra parte sería, por No puedes ejemplo, pedir asilo político. eh, Sí. pues sí aplicaría el asilo político, pero no en todos lados, dependiendo de la embajada, y no en cualquier país puede entrar la embajada mexicana. Será representativo nada más, pero como tal no inflige una ley, dependiendo Ok. del país más que nada. Ahora, el otro detalle, la controversia es, por ejemplo, mencionó Estados Unidos. Aquí usted Mm. dijo que tenemos la parte de donde si viene algún indocumentado, le damos asilo y no lo podemos extraditar y menos si corre peligro en su país. Literalmente todos corren peligro en su país, por eso se están moviendo. Y es algo que sí tal vez sea bueno, pero a la larga que hoy en día se ha visto, se ha vuelto una plaga porque es gente indocumentada, no viven en ciertos lugares adecuados, la mayoría es situación calle, hay muchas cosas que se están ya degradando por ese libre albedrío, esa oportunidad
de ayudar a la gente. No estoy en contra, pero sí, si la capacidad del país no la tiene, ¿cuánto y menos vas a garantizar la de tu, bueno, si no tienes la capacidad de solventar la vivencia económica en tu país, ¿cuánto y más la de alguien más? En ese punto, digamos que entiendo, pero no estoy de acuerdo en la parte de Estados Unidos. La mayoría de la población estadounidense ya son inmigrantes. Y sí, muchos trabajan, literalmente la película de Un día sin mexicanos como anillo al dedo, pero vaya, aquí nosotros los defendemos, los protegemos, mientras otros países los matan, asesinan y demás, desaparecen, ¿no? Trafican. Y sí sería, como dice usted, ¿quién los va a juzgar? ¿Quién va a invertir? Así como hay parlamentos nacionales, jueces que dan solución aquí a las incidencias y delitos en el país, creo yo que debería de haber algo a nivel nacional, mundial, ¿no? Ya literalmente hablando, que alguien así de la ONU diga, ¿sabes qué? Este país no acata esta parte de y no respeta, no esto, no el otro. Ah, bueno, aplicarle sanciones, aranceles, no sé, cualquier otro tipo de medida que implique que castigue al país o se adhiere o qué situación habría. Bueno, ya yéndonos a un límite exorbitante, ¿no? Eso pienso yo. Bueno, muchísimas gracias. Fíjese que es un punto importante. Para el año, en este año tenemos en la Organización de las Naciones Unidas afiliados a 193 países y como usted bien lo indica, ¿no? Hay más afiliados en otros tipos de organismos que a la propia ONU. Por ejemplo, simplemente hablando de fútbol, la FIFA tiene 211 miembros, es decir, casi 20 más que la propia ONU. Y si nos damos todavía a muchos países miembros de la Organización de las Naciones Unidas que de alguna manera, aunque son miembros activos, no respetan derechos humanos como son muchos pueblos de Oriente Medio, pues nos encontramos con una situación muy particular. Y hasta cierto punto, el control de la ONU por parte de 5 potencias, pues implica que prácticamente ellos pues giran la directriz de cómo funciona pues estos organismos alrededor del mundo, ¿no? Como bien lo indica Estados Unidos, pues prácticamente como es la cabeza, como es el pilar fundamental de la institución y es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, pues pareciese que muchas de las vulneraciones no pasa nada, ¿no? Las consecuencias, pues de alguna manera nos encontramos ante una comunidad internacional en la cual, pues muchas veces no hay una garantía, no hay un respeto al tema de los derechos humanos y las consecuencias pues son casi nulas, por decirlo de alguna manera, señalando, por ejemplo, que ha habido muchas observaciones en relación de la violación de derechos humanos en Estados Unidos y en otras potencias de primer mundo, ¿y qué creen? No pasa absolutamente nada. Esa es una situación real y qué bueno que la menciona porque es un tema de hegemonía mundial y es un tema de que no se someta a los controles que otros estados sí siguen. Mi estimada Greta, te escuchamos. No, creo que ya fue solventada. Gracias. ¿Sí? Muy bien, ok, sus órdenes. Bien, ahora vamos a pasar al sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a enfocarnos a nuestra región. Y hablamos, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos. Tenemos el documento base del sistema interamericano que es la Convención Americana, tratado fundamental para la tutela de los derechos humanos en el continente, y tenemos 2 órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este es el punto que vamos a hacer alusión a continuación. Y verificamos, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, fundada para el año de 1948, creada mediante la Carta de la OEA, firmada en la ciudad de Bogotá, Colombia, y establece la organización regional más antigua del mundo en el tema de tutela de los derechos humanos, que inclusive fue anterior a la propia mundial, la propia de la ONU. Nos encontramos con que se encuentra integrada por 35 estados, abarcando desde Canadá hasta Argentina y Chile, representando prácticamente a toda América
con exclusión de algunos países que se consideran parte de países europeos como Curazao, como algunas islas del Caribe que son de jurisdicción francesa, islas del Caribe que son de jurisdicción inglesa, salvo algunas excepciones. De ahí en fuera nos encontramos con que todos los estados, pues miembros en este caso, son miembros de la OEA. Los pilares fundamentales de la OEA son la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo regional. Es importante señalar esos fundamentos, pero nos vamos a enfocar principalmente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí vamos. Bien. Estimados amigos, hablando del Sistema Interamericano, señalamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Vamos a establecer dentro de este sistema que tiene su origen en 1948 con la fundación de la Organización de los Estados Americanos. En esta misma reunión se ratifica la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en este punto vamos a tener un órgano que va a encargarse de revisar el cumplimiento de esta declaración, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el año de 1969, entrado en vigor hasta 1981, se celebra la Convención Americana de Derechos Humanos, y esta convención, ¿sale?, crea un órgano contencioso que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México aceptó la competencia de la Corte hasta el año de 1998. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos avanzando. Y destacamos sobre esta convención lo siguiente. Ahí va. Decimos, conocida como Pacto de San José, adoptada en 1969, ¿vale? De alguna manera vamos a ver que el contenido fundamental de esta convención son derechos civiles, políticos y obligaciones y respeto de garantía. Esta convención crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tribunal regional para la protección de los derechos humanos. ¿Listos? Entonces ya conocemos que hay dos órganos. Ya hablamos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y hablamos de esta Convención Americana. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Listo para hablar de los órganos que conforman el sistema interamericano? ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar. Bien, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se encuentra conformada por 7 integrantes elegidos por Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Tiene su sede permanente en la ciudad de Washington, D.C., y tienen sesiones ordinarias y varias sesiones extraordinarias durante el año. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones que realiza esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sus principales funciones son las siguientes. 1. Peticiones individuales. Recibe y procesa denuncias de derechos humanos sobre sus violaciones. Y en caso de que no se resuelva la litis, en caso de que el Estado no repare ese derecho humano vulnerado, puede presentar la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que quede muy claro ahorita, por favor, entiéndame esto. No podemos llegar nosotros a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no es por conducto de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la que en todo caso presentará la demanda ante este organismo de naturaleza contenciosa. No podemos llegar por otra vía. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos. Bien. También la comisión realiza visitas in loco. ¿Esto qué implica? Las visitas específicas para verificar la situación de los derechos humanos. ¿Recuerdan el caso Ayotzinapa? ¿Recuerdan que vino un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desmentir esa verdad histórica que había señalado la Fiscalía durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto? Esto consistió en una visita in loco. Esto consistió en esa visita que la propia comisión de oficio verifica la situación de los derechos humanos en un estado. ¿Y qué hizo la comisión en esa visita? Emitió un informe temático, en este caso sobre el caso Ayotzinapa. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Sobre este punto, es importante destacar los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos, por supuesto, el tema de las medidas cautelares. Solicita a los estados adoptar acciones urgentes para prevenir daños irreparables. Haber estado, está habiendo una violación flagrante de derechos humanos. Hay que tomar acciones afirmativas para combatir la situación de los derechos humanos de los grupos y comunidades indígenas en tal región. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya es delicada la situación, es importante la violación de derechos humanos. La comisión celebra audiencias públicas, ¿sale? Sobre la situación general de los derechos humanos, ¿ok? Y bueno, emite relatorías temáticas, mantiene en este caso relatorías especializadas sobre temas específicos como el caso de la libertad de expresión. Vamos bien. ¿Quedó claro la función que ejerce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ahora vámonos a la ciudad de San José de Costa Rica porque vamos a hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su sede se encuentra en la ciudad de San José de Costa Rica y es un tribunal que tiene competencia para conocer de casos contenciosos. 7 son los jueces que conforman esta corte, elegidos de entre los estados miembros. Estos ejercen una función jurisdiccional y le van a presentar los casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, emitirán sentencias que son vinculantes y obligatorias para los estados. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Bien, vamos a hablar de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mencionamos, por ejemplo, la competencia contenciosa en la cual verificamos que se va a juzgar las violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, esta es una resolución que es vinculante para el Estado. Requiere que el Estado acepte expresamente la competencia de la Corte. Las sentencias que dicta la Corte son definitivas e inapelables. La competencia consultiva es la que interpreta la convención y otros tratados. Por ejemplo, México que le pida su opinión sobre una política pública que va a implementar en México y lo que quiere es verificar que en esa política no comprometa los derechos humanos y la Corte emitirá una recomendación. Emite opiniones sobre compatibilidad de leyes internas. Imagine que México le pida su punto de vista sobre una ley que acaba de adoptar.
Esto no requiere aceptación específica, simplemente dentro de estas funciones también consulta o guía a los estados en relación de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Y en este orden de ideas vamos a empezar con el procedimiento que seguimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que hay que destacar, mis queridos amigos, es cómo se da este procedimiento para resolver la litis de violación a derechos humanos. Pero bueno, antes de empezar con este procedimiento ante la Corte, primero me gustaría desarrollar todo lo que ocurre con antelación. Ahí va. Acuérdense que primero hay que desarrollar todo el procedimiento de derecho interno, ¿sale? Hasta que agotamos, dicta sentencia, continuamos con la situación de derechos humanos. Si hay apelación, agotamos la apelación. Si aún agotando la apelación sigue subsistiendo el tema de violación de derechos humanos, presentamos amparo directo, conoce el tribunal colegiado de circuito, el tribunal colegiado de circuito dicta su sentencia, ¿ok? Confirmando en este caso la resolución anteriormente impugnada y continuando la violación de derechos humanos, hasta que agotamos todo el procedimiento de derecho interno. Ya no hay más que hacer, pero a partir de este punto tenemos un lapso de 6 meses, ¿ok? Para presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me van siguiendo hasta aquí, verdad? Sí. Ok. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí ya puedo hacer otro esquema, compañeros. Ya sabemos cómo llegamos hasta este punto. ¿Puedo hacer un esquema distinto ya? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Ahora vamos específicamente a lo que ocurre ante la comisión. Ahí va. Empezamos. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver lo siguiente. Presentamos nuestra petición. La comisión, ok, va a analizar si admite, si previene o si desecha, ok. En el caso de admitir, ok, hasta aquí vamos bien. En el caso de admitir, vamos a señalar lo siguiente. Atención, por favor. Va a dictar un informe de admisibilidad. Este informe de admisibilidad lo va a notificar al Estado responsable. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Le da 3 meses para que haga sus observaciones. Muy bien. Ok. No, no creo, no son 3, son 4 meses, perdón. 4 meses. En este caso, para sus observaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. En este inter, compañeros, se va a invitar a celebrar pláticas conciliatorias. De llegar a un acuerdo, ok, vamos a poner fin, ok, llegar a un acuerdo. De no ser el caso, la comisión dicta un informe de fondo. ¿De acuerdo? Y ese informe de fondo hace alusión a la situación de los derechos humanos.
¿Me van siguiendo cómo, con que todo el procedimiento que siga ante la comisión? Ujú. La comisión notifica este informe de fondo a la víctima, a su representante y al Estado responsable. ¿De acuerdo? Ok. En el caso que, bueno, vamos a poner este supuesto, le va a dar 4 meses para que hagan sus observaciones. Transcurriendo esos 4 meses, se celebra otra audiencia pública y en esta audiencia pública, en base a las observaciones de las partes, ok, la comisión ratifica su informe de fondo, lo modifica o en su caso lo revoca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si lo ratifica, le va a dar 3 meses al Estado para su cumplimiento. Y si no cumple con ese informe de fondo, entonces ahora la comisión va a actuar como una fiscalía y va a presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quedó claro? ¿Dudas, comentarios hasta aquí, compañeros? ¿No? Segurísimos. Bien. Ahora sí vamos al procedimiento ante la Corte. ¿Listos? Sí, bien, vámonos. Ante la Corte, recuerden que quien presenta la causa, en el caso contencioso, es la comisión y en el caso consultivo lo puede presentar el Estado. Pero en este caso es era un caso solamente consultivo. Ok. Tenemos una fase escrita en la cual hay un intercambio de escritos entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Es más o menos como si fuera la demanda y la contestación, es decir, presenta la comisión su demanda. Ok, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte notifica al Estado responsable y el Estado responsable va a dar contestación a la demanda presentada por la comisión. ¿Ok? En este escrito, pues vamos a presentar nuestra demanda, nuestras pruebas, vamos a presentar nuestros fundamentos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se va a celebrar una audiencia pública, se formulan alegatos orales, se van a desahogar las pruebas y bueno, al final la Corte va a dictar sentencias sobre el fondo y las reparaciones. ¿De acuerdo? Bien, la resolución que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues son definitivas e inapelables. Son vinculantes para los estados y bueno, vamos a ver que son interpretables por la propia comisión. El contenido de esta sentencia es la determinación de los hechos presentados, el análisis jurídico y el establecimiento de medidas de reparación. La reparación implicaría la restitución del gobernado en el derecho que ha sido vulnerado, de no poder restituirlo una indemnización, la satisfacción por la violación de ese derecho y, por supuesto, las garantías de no volver a vulnerar esos derechos señalados con antelación. ¿Listos, compañeros? Ok.
rápidamente llegamos a un punto de casos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. Y destacamos, por ejemplo, el caso González y otra, que es conocido como Campo Algodonero, que hace alusión a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que, bueno, estableció la responsabilidad del Estado por la falta de investigación diligente y la prevención contra la violencia contra la mujer. En el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México del 2009, fue un tema referente con la desaparición forzada de personas de un líder social durante la década de los 70 en la llamada Guerra Sucia. Generó un precedente sobre jurisdicción militar y desapariciones forzadas ocurridas en México. Tenemos otro caso que es el de Fernández Ortega contra México del 2010, que hace alusión a violencia sexual contra una mujer indígena, MEFA, perpetrada por militantes del ejército en el estado de Guerrero y estableció estándares para la protección de los derechos de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas. ¿Sale? En este orden de ideas, rápidamente, analizando lo referente a el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, señalamos que el señor Rosendo fue detenido ilegalmente y desaparecido por militares en la década de los 70. La sentencia se emitió en el 2009. La Corte Interamericana condenó a México por violaciones a derechos humanos y bueno, la resolución causó un impacto en nuestro sistema e introdujo la cuestión de los derechos humanos, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Otro asunto que ya nos platicaba Greta es el caso de Campo Algodonero contra México. En este caso en particular, se hace alusión a la desaparición y muerte de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sus cuerpos fueron hallados en un campo algodonero en 2001. La Corte Interamericana dictó sentencia para el 2009 y estableció la responsabilidad estatal por no prevenir ni investigar adecuadamente los feminicidios. Esto generó un impacto significativo sobre la violencia de género y la debida diligencia e impulsó políticas públicas para el tipo penal de feminicidio y por supuesto generó pues muchas instituciones para la tutela de la protección de derechos a la mujer contra una sobre una vida libre de violencia. En particular, mis queridos amigos, todos estos asuntos son muy destacados por el gran cambio que se dio a partir de estos casos en nuestro país. Una cuestión importante sobre todos estos temas que estamos planteando es la interacción del derecho interno y del derecho internacional. Este es un punto crucial que les pido ustedes deben poner a especial atención. La primera referencia que quiero platicar con ustedes es la recepción de tratados. ¿Cómo se incorporan los tratados internacionales a nuestro derecho interno? Hay procedimientos constitucionales específicos. La pregunta es, un tratado internacional no es una norma extranjera, es nuestro propio derecho. En el caso de México, la adopción de un tratado internacional lleva el siguiente camino. Vamos a destacar, por ejemplo, que participa en primer lugar el jefe de Estado en la negociación. ¿Ok? El jefe de Estado pues negocia este acuerdo y puede ser el propio
presidente, la propia presidenta, puede ser el secretario de Relaciones Exteriores o puede ser un funcionario con plenos poderes que normalmente se le concede al embajador, al cónsul del estado donde se está celebrando ese acuerdo internacional. Después de que ya se ha aprobado el texto de un tratado, ok, va a pasar a su aprobación en una firma llamada ad referendum y en este caso a su aprobación por parte de el Senado. Ok. Si el Senado lo ratifica, la aprueba el texto del tratado, ¿vale? Entonces le hacemos del conocimiento al organismo internacional para señalar que México ha aceptado el texto de ese tratado, juntando los votos que se requieren, se establece la entrada en vigor de ese tratado y en relación a esta entrada en vigor, se le hace del conocimiento al Estado para que en el caso de México se publique en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor del tratado internacional. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. La jerarquía normativa. La determinación del rango y posición que ocupan los tratados y convenciones internacionales dentro del sistema jurídico. La pregunta es, artículo 133 constitucional. Ok. Los tratados se encuentran debajo de la Constitución. ¿Vale? Aquí está nuestra Constitución y abajo de la Constitución ponemos a nuestros tratados. ¿Sale? Esto nos dice el artículo 133 constitucional. ¿De acuerdo? O analizamos el artículo primero y el bloque de constitucionalidad y vamos a ponerlo los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos con la misma eficacia normativa. Ahí los vamos a colocar, ¿sale? Y bueno, estimados amigos, en este punto sobre derechos humanos, además del artículo primero constitucional, vamos a incluir en este caso vamos a incluir también la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son preceptos que hay que considerar. Demos Perdón, continuamos. Entonces, ¿se entiende cuál es la interpretación sobre jerarquía normativa de los tratados internacionales? ¿Se entiende cómo tenemos que armonizar el derecho interno con el derecho internacional? ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Es importante considerar el principio de interpretación conforme. La técnica hermenéutica que busca armonizar normas nacionales
con los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Ok? Y en este orden de ideas hay que considerar, ¿sale? Por ejemplo, vamos a poner el caso de que el Congreso acaba de aprobar una ley. De acuerdo a esta hipótesis que estamos realizando, tendría que revisar el propio Congreso que esta norma esté acorde con la Constitución, pero también tendría que revisar que esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en caso de que no esté acorde, hacer las adecuaciones para que cumpla con estos preceptos que hemos señalado. ¿De acuerdo? Y recuerden, el control de convencionalidad es el mecanismo que permite a jueces y autoridades verificar la compatibilidad de normas internas y tratados internacionales. Ya hemos estudiado control de convencionalidad concentrado y control de convencionalidad difuso. Muy bien. Ok, avanzamos. Ok, vemos la referencia con la recepción de los tratados internacionales. Ya mencionamos el proceso de incorporación de estos tratados, la firma del representante, ¿vale? Consentimiento por parte del Ejecutivo, la ratificación por el Senado, la ratificación que implica el depósito del instrumento ante el organismo internacional y, por supuesto, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde se va a establecer la entrada en vigor de ese tratado internacional. Avanzando, recuerden que hemos hecho alusión a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Y en este punto rápidamente señalamos el tema de el cambio de paradigmas para la protección de derechos humanos, el artículo primero constitucional como nuevo paradigma que reconoce los derechos humanos que están establecidos, reconocidos dentro de la Constitución, pero también en los tratados internacionales de derechos humanos. 11 artículos fueron los que fueron reformados. Y el artículo primero de la Constitución, en particular, señala lo siguiente. Nos dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Dice, interpretación conforme. Las normas se interpretarán favoreciendo la protección más amplia. La obligación de las autoridades de promover, respetar, garantizar los derechos humanos y los principios de derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos son los preceptos que se contemplan dentro del propio artículo primero. Es decir, en resumen de todo este comentario, decimos, los derechos humanos se van a proteger, se van a garantizar independientemente si se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Para hacer más efectiva la tutela de los derechos humanos, vamos a hacer valer el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, ok, que conlleva a la tutela más amplia de los derechos humanos.
Y bueno, mis queridos amigos, avanzando sobre todos estos puntos, destacamos también, por supuesto, el tema de la jerarquía de las normas en derechos humanos. Recordemos el bloque de constitucionalidad, constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. En esa igualdad normativa va a prevalecer la norma que sea más favorable y las leyes y normas secundarias deben de ser compatibles con este bloque. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, reitero nuevamente este diseño. Ahí va. Es decir, ponemos en el mismo rango a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, ok, y tratados internacionales de derechos humanos. Las leyes que se aprueben por el Congreso deberán estar acorde tanto con la Constitución como con los tratados. A esto se le conoce como interpretación conforme. Y lo que va a ayudar a un ejercicio de ponderación es el principio pro persona. La aplicación más favorable, la aplicación que otorga una mayor tutela, la protección que otorga un mayor beneficio a los derechos fundamentales de la persona. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar. Estimados amigos, continuando rápidamente con esta exposición, destacamos lo siguiente: interpretación conforme. Técnica argumentativa fundamental del derecho constitucional. Esta técnica hermenéutica consiste en armonizar las normas nacionales con estándares internacionales de derechos humanos. La aplicación de leyes implica interpretar las normas nacionales a la luz de los tratados internacionales, garantizando su compatibilidad, buscando siempre la interpretación favorable que ofrezca la mayor protección a los derechos de la persona y, por supuesto, la coherencia normativa, evitar contradicciones entre el derecho interno y las obligaciones internacionales del Estado. Reiteramos, por favor, es decir, siempre, siempre, estimados amigos, que se verifiquen ustedes una ley, siempre tienen que hacer este ejercicio de interpretación conforme, es decir, revisar que esta norma esté acorde con la Constitución, ok, que esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Siempre. Y si esta norma es incompatible, entonces tiene que adaptarse a estos preceptos anteriormente señalados. Lo que nos va a ayudar a inclinar balanza es el principio pro persona. Y es un análisis que hasta cierto punto requiere un ejercicio de ponderación importante. Avanzamos. Bien. Control de convencionalidad. Ya hemos analizado este tema y solamente reiteramos algunos aspectos importantes. Es importante detectar normas potencialmente contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos a realizar una interpretación compatible con los estándares internacionales y vamos a inaplicar normas incompatibles con los derechos humanos, cuando no es posible una interpretación conforme. Entonces, atención, la obligación en este ejercicio de control de convencionalidad,
la obligación de las autoridades, ok, estas autoridades tienen la obligación de verificar que su acto, la norma, esté acorde con la Constitución, pero en este caso en particular, con los tratados internacionales en derechos humanos, y aquí también vamos a incluir a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, avanzamos. Perfecto. Muy bien. Mis queridos amigos, ya mencionamos los diferentes tipos de control de convencionalidad. El control difuso es realizado por todos los jueces, todos, verificando la compatibilidad de la norma con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y el control concentrado lo tienen los órganos del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las autoridades de oficio deben de realizar control de convencionalidad. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Cerramos esta unidad con el siguiente comentario. Bien, decimos conclusiones generales. El sistema universal y el sistema interamericano complementan la protección de los derechos humanos. Existe un diálogo entre tribunales nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos. Existe una protección reforzada que fortalece la protección de las personas y, por supuesto, el objetivo es garantizar la dignidad humana en todos sus ámbitos. Estos son los puntos importantes que hay que destacar. Y bueno, mis queridos amigos, rápidamente, llegando a la última unidad, vamos a iniciarla con velocidad. Ahí va. Ahí voy. Muy bien. Compartimos el siguiente video antes de iniciar la última unidad. Y